Hola, bienvenidos a nuestra comunidad, un programa de información sobre el sistema escolar para la comunidad hispana. Soy su presentadora, Diana Rivera. En nuestra comunidad anunciaré los actuales y próximos eventos que tendremos en las escuelas públicas del condado y les animo a que participen en estas actividades. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre esta información, pueden contactar al facilitador bilingüe de familias y relaciones comunitarias de la escuela de su hijo. Sé que este es un comienzo diferente del año escolar, pero me enorgullece ver a los maestros, estudiantes y padres trabajando juntos para hacer de esta una experiencia de aprendizaje positiva para todos. Si bien esta puede ser una experiencia nueva para todos nosotros, sigue siendo importante establecer rutinas en casa para apoyar el aprendizaje electrónico. Establezca una rutina nocturna que incluye asegurarse de que el Chromebook se esté cargando para que esté listo para el próximo día de aprendizaje. Asegúrese de que los estudiantes se ocupen de sus Chromebooks, de sus materiales, manteniendo todo organizado y junto con las mochilas. Establezca una rutina matutina en la que los estudiantes se levanten, se vistan y desayunen para que tengan energía para un día de aprendizaje. Se espera y se requiere que los estudiantes estén conectados a las clases todos los días. Los maestros estarán tomando la asistencia al comenzar y finalizar la clase y el estudiante será responsable de desarrollar y entregar los trabajos y proyectos respectivos para cada clase. Estén pendientes de los horarios establecidos para cada clase y manténganse en comunicación con su estudiante para asegurarse de que está cumpliendo con lo establecido por el nuevo sistema de educación virtual. Recuerde solicitar en línea las comidas escolares en aacps.org. Si necesita ayuda para completar la solicitud, llame a la escuela al 410-222-6920. A pesar de que todos los estudiantes reciben almuerzo gratis durante el aprendizaje en línea, una vez que estemos de regreso en las escuelas físicamente, será necesario comprar los almuerzos o haber recibido la confirmación de almuerzo gratis o reducido. Por lo tanto, asegúrese de completar la solicitud. Días atrás, ustedes recibieron correos electrónicos con información acerca de las tutorías y ayudas virtuales diseñadas para los cursos de matemáticas, inglés, idiomas extranjeros, estudios sociales, ciencias y AVID. Las sesiones de tutorías comenzaron el 21 de septiembre y se les estará ofreciendo a los estudiantes a través del Google Meet. Las tutorías estarán disponibles bajo cita, en grupos pequeños y las sesiones serán en las tardes de domingo a jueves. Para más información, favor visitar la página de las escuelas del condado aacps.org-tutoring. También pueden contactar directamente al programa enviando un correo electrónico a tutoring@aacps.org. No se vayan, nuestra comunidad regresa enseguida. A partir del 21 de septiembre, los estudiantes de los grados primero a octavo estarán completando el iReady o iReady, una herramienta de diagnóstico que usaremos para determinar las necesidades actuales de lectura y matemáticas de cada estudiante. El diagnóstico, que no es cronometrado, se dará durante el tiempo de clase y se complementará en el Chromebook de cada estudiante u otro dispositivo. Durante este diagnóstico, el maestro de su hijo estará en Google Meet con los estudiantes y les indicará cómo iniciar el diagnóstico. El diagnóstico iReady no es una prueba de apuesta y no contará con una calificación. Después de que los estudiantes completen las sesiones del diagnóstico, contarán con una serie personalizada de juegos y lecciones en las que se les pedirá que trabajen durante el tiempo de tarea o tiempo de aprendizaje asincrónico. Los estudiantes de Kinder tomarán el diagnóstico iReady a partir de la semana del 5 de octubre. Para obtener más información sobre iReady, vaya a la página del condado. Continúen revisando el sitio Google de su escuela. Cada escuela
continuará agregando actualizaciones al sitio, incluidas las actualizaciones semanales para padres. El sitio contiene información relacionada con horarios, apoyo en el aula de Internet y Google, expectativas de comportamiento de aprendizaje virtual de PBIS y apoyo social y emocional para estudiantes y padres. Si sus estudiantes han experimentado algunos problemas técnicos, no duden en contactar de inmediato al maestro o al técnico de su escuela. Si le es imposible contactarlos, llame a su facilitador bilingüe de familias y relaciones comunitarias. Recuerden que con esta modalidad de aprendizaje todo el personal ha estado muy ocupado y la mejor manera de comunicarse es a través de los mensajes de texto o correos electrónicos. Si los problemas técnicos persisten, por favor contacten de inmediato a Najid Hawk al correo electrónico que aparece en su pantalla o llamar al 410-224-5092 de lunes a viernes en el horario de 8 de la mañana a 7 de la noche. No esperen que los problemas técnicos sean una barrera para el aprendizaje de su hijo. En cuanto al servicio de Internet o Wi-Fi, si aún no ha obtenido este servicio, llame de inmediato a Comcast y pregunte por la oferta para las familias de escasos recursos de las escuelas del condado. O comuníquese de inmediato con su facilitador bilingüe para que le haga saber a la escuela de los problemas relacionados con el Internet. Gracias por ver nuestra comunidad y recuerden, la participación de los padres es igual a estudiantes exitosos.